¿Por qué casi nadie sabe qué hizo Jesús durante sus primeros 30 años? Esos años ocultos guardan un misterio profético que cambió la historia para siempre. Lo que hizo antes de su ministerio revela un plan divino que transformará tu forma de vivir. No te lo pierdas, esto apenas comienza. Contexto histórico y cultural. Judea, siglo I, un territorio lleno de tensiones y esperanzas. Roma domina con puño de hierro, pero en las aldeas y ciudades pequeñas, como Nazaret, la vida sigue con su ritmo pausado y tradicional. La gente vive en casas humildes de piedra y barro, la mayoría campesinos, artesanos y comerciantes que luchan por sobrevivir bajo el peso de impuestos y la vigilancia constante de soldados romanos. Nazaret, un pueblo casi invisible en el mapa del imperio, es el lugar donde Jesús pasó sus primeros años, esos años ocultos de los que casi no se habla. Allí, entre colinas y campos de olivos, se forjaron las raíces de un hombre que más tarde impactaría al mundo entero. La vida era simple, pero dura, los días comenzaban con el trabajo del campo o el taller, y las noches se llenaban de relatos ancestrales, leyendas y enseñanzas de la Torá que se transmitían de generación en generación. La cultura judía en ese tiempo estaba profundamente marcada por la ley mosaica y las tradiciones religiosas. Las sinagogas no solo eran lugares de culto, sino también centros de aprendizaje y comunidad. Las familias, unidas, vivían en hogares donde el respeto por Dios y la ley eran el centro de todo. La espera del Mesías era una esperanza constante que latía en cada corazón, especialmente ante la opresión extranjera. Jesús creció en este contexto, rodeado de fe, de desafíos y de una historia que clamaba por redención. Los relatos bíblicos apenas nos hablan de su infancia y juventud, pero podemos imaginarlo aprendiendo el oficio de carpintero de su padre José, asistiendo a las sinagogas y participando en las fiestas judías, viviendo como un joven común, pero con un destino extraordinario. Además, la influencia romana se sentía en cada rincón, el latín y el griego eran idiomas comunes en las ciudades, los caminos pavimentados conectaban pueblos. Y las monedas con la imagen del emperador circulaban por los mercados. Pero en las aldeas como Nazaret, la tradición y la identidad judía eran un escudo que preservaba la esperanza y la resistencia cultural. Este escenario es fundamental para entender quién fue Jesús antes de comenzar su ministerio público. No fue un milagro que apareció de la nada, sino un hombre que vivió la realidad de su pueblo, que conoció el sufrimiento y la alegría de la vida cotidiana, y que se formó en la fe y la obediencia a Dios desde sus años más tempranos. Introducción a los años ocultos. La vida de Jesús antes de iniciar su ministerio público está envuelta en un misterio fascinante que ha cautivado a creyentes, historiadores y estudiosos durante siglos. Estos años, conocidos comúnmente como los años ocultos, abarcan aproximadamente 3 décadas desde su infancia hasta los 30 años, cuando comienza su misión según los evangelios. Pero, ¿qué sabemos realmente de ese periodo? ¿Qué dice la Biblia y qué queda en el silencio? La Biblia ofrece detalles claros sobre el nacimiento de Jesús, los eventos en torno a su infancia, como la visita de los magos, la huida a Egipto y el regreso a Nazaret. También conocemos algunos episodios claves como su presentación en el templo y la visita al templo a los 12 años, donde sorprende a los maestros con su sabiduría. Pero a partir de ahí, los textos evangélicos se vuelven mucho más escuetos y el relato directo desaparece hasta que Jesús reaparece para comenzar su ministerio a los 30 años. Este silencio no es casual. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, centran su atención en la vida pública de Jesús, en su predicación, milagros, pasión y resurrección. Los años previos parecen menos importantes para la narrativa central, o quizás, para el mensaje teológico que los autores querían transmitir. Pero esta ausencia ha generado muchas preguntas e incluso especulaciones. Una de las principales teorías es que Jesús vivió una vida común durante esos años, creciendo en sabiduría, obedeciendo a sus padres, trabajando en el taller de carpintería de José y preparándose en secreto para la misión que lo esperaba.
Esta idea encaja con la cultura judía de la época, donde la formación del joven incluía aprender un oficio, estudiar la Torá y vivir conforme a las tradiciones religiosas y sociales. Otros, sin embargo, han intentado llenar esos años con hipótesis más esotéricas o no bíblicas. Algunos relatos apócrifos y textos extracanónicos, como el Evangelio de la Infancia de Tomás o el Evangelio de Felipe, sugieren episodios fantásticos o milagrosos durante la niñez y juventud de Jesús, aunque carecen de respaldo histórico o doctrinal confiable. Hay incluso teorías modernas que especulan sobre viajes de Jesús a lugares como la India o Egipto para estudiar otras religiones y filosofías. Pero estos relatos carecen de evidencia histórica y se consideran más leyendas que hechos. Lo que sí es seguro es que los años ocultos fueron un tiempo de formación integral. Jesús vivió la experiencia humana completa, la educación, el trabajo, la familia, la comunidad. Lucas nos dice que Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y ante los hombres, Lucas 2:52. Esta frase, sencilla pero profunda, nos revela que su desarrollo no fue solo físico, sino también espiritual e intelectual. Es probable que en estos años Jesús haya estudiado intensamente las escrituras hebreas, absorbiera las tradiciones orales y se involucrara en la vida religiosa y social de Nazaret y la región. Esta preparación fue esencial para el ministerio que desarrollaría después, pues sus enseñanzas y milagros no surgieron de la nada, sino de una profunda comprensión de la voluntad de Dios y del contexto de su pueblo. En contraste con otros líderes religiosos de la época, que a menudo tenían trayectorias públicas largas y visibles desde jóvenes, Jesús optó por una vida de humildad y anonimato. Su ministerio comenzó solo cuando estuvo completamente preparado y cuando llegó el momento profético señalado por Dios. Además, la vida oculta de Jesús es un poderoso recordatorio para nosotros sobre la importancia de los tiempos de preparación en nuestras propias vidas. No todo se trata de grandes actos o éxitos visibles. A veces, el verdadero trabajo ocurre en silencio, en la paciencia, en la fidelidad diaria y en la obediencia a Dios, incluso cuando nadie nos observa. Esta etapa también revela la humanidad plena de Jesús. Él experimentó las mismas dudas, tentaciones y aprendizajes que cualquier ser humano, sin perder jamás su conexión íntima con el Padre. Fue ese equilibrio entre lo humano y lo divino lo que lo hizo un maestro único y accesible. En resumen, los años ocultos de Jesús son un capítulo fundamental para comprender quién fue realmente, un hombre que vivió la vida común de su pueblo, pero con una misión extraordinaria. Estos años fueron el caldo de cultivo donde se gestó el propósito divino, y aunque los evangelios no los detallen, su impacto es inmenso. Este silencio bíblico, lejos de ser una ausencia, es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Qué estamos haciendo en nuestros tiempos ocultos? ¿Cómo estamos preparándonos para el propósito que Dios tiene para nosotros? Porque, como Jesús nos mostró, no se trata de la fama o de la rapidez con la que actuamos, sino de la fidelidad, la formación y la obediencia que nos preparan para el momento justo. ¿Tú qué opinas? Deja un comentario mientras ves esto. Responderé a todos los comentarios. Exploración de posibilidades. Los años ocultos de Jesús, ese periodo silencioso y poco documentado entre su niñez y el inicio de su ministerio a los 30 años, han sido objeto de innumerables especulaciones, hipótesis y tradiciones que buscan llenar ese vacío narrativo. Aunque la Biblia es reservada en cuanto a detalles, el deseo de entender cómo fue realmente la vida de Jesús durante esas décadas ha llevado a teólogos, historiadores y hasta autores populares a proponer diversas posibilidades. Primero, la hipótesis más aceptada entre estudiosos y la tradición cristiana es que Jesús vivió esos años en Nazaret, trabajando como carpintero junto a José, su padre terrenal. Esta idea se basa en Mateo 13:55, donde se menciona a Jesús como el carpintero, y en la cultura judía de la época, donde era común que el hijo aprendiera el oficio del padre. Este trabajo manual no solo habría sido su medio de vida, sino también un tiempo crucial de formación en humildad, paciencia y disciplina. Además del trabajo,
es probable que Jesús haya dedicado esos años a estudiar las Escrituras y participar activamente en la vida religiosa de su comunidad. En una sociedad profundamente religiosa como la judía, la educación religiosa era parte fundamental del crecimiento. Probablemente asistía a la sinagoga, aprendía de los rabinos y meditaba en las profecías que hablaban del Mesías, preparándose así interiormente para el ministerio que debía comenzar. Sin embargo, fuera de este marco, existen otras tradiciones y teorías que tratan de explicar qué pudo hacer Jesús durante esos años, algunas con bases más sólidas que otras. Una tradición interesante proviene de textos apócrifos, escritos entre los siglos II y IV, que no forman parte del canon bíblico oficial. Por ejemplo, el Evangelio de la infancia de Tomás relata episodios milagrosos y a veces polémicos durante la niñez y adolescencia de Jesús, como curaciones y actos de poder. Aunque estos relatos no tienen respaldo histórico ni teológico sólido, reflejan la fascinación de las primeras comunidades cristianas por llenar esos espacios en blanco. Otra corriente de pensamiento, más moderna y menos ortodoxa, sugiere que Jesús viajó fuera de Judea durante esos años. Según algunas teorías, pudo haber visitado Egipto, donde pasó su infancia, pero también lugares como la India o Persia, para estudiar filosofías orientales y prácticas espirituales avanzadas. Estas ideas han sido popularizadas en libros y documentales, pero carecen de evidencia histórica confiable y suelen ser rechazadas por la mayoría de los especialistas. No obstante, estas teorías reflejan una búsqueda genuina por comprender cómo un hombre tan extraordinario pudo surgir de una vida aparentemente común. El misterio abre espacio para la imaginación, pero también para la reflexión sobre la importancia de la formación silenciosa. Otra hipótesis menos conocida habla sobre la posible participación de Jesús en movimientos religiosos judíos de la época, como los esenios. Los esenios eran una secta ascética que vivía en comunidades apartadas, dedicada a la purificación y estudio de las Escrituras, esperando la llegada del Mesías. Algunos investigadores han sugerido que Jesús pudo haber pasado tiempo entre ellos, absorbiendo enseñanzas que luego incorporó en su ministerio. Aunque no hay pruebas directas, la afinidad de Jesús con ciertos principios esenios, como la pureza, la oración constante y la esperanza mesiánica, alimenta esta teoría. Además, algunos piensan que Jesús dedicó esos años a una profunda preparación espiritual y oración. La intimidad con Dios, la comunión con el Padre y la comprensión de su misión podrían haberse forjado en largos tiempos de retiro y contemplación. Esto encaja con su posterior fortaleza para enfrentar las tentaciones en el desierto y el sufrimiento en la cruz. Un aspecto fundamental es que, durante esos años, Jesús experimentó plenamente la vida humana, el crecimiento, las relaciones familiares, la formación social y cultural. Aprendió a ser un hombre común, pero con un propósito divino oculto. Esta humanidad completa es lo que luego le permitió identificarse con el sufrimiento, la tentación y la fragilidad humana, convirtiéndose en un Salvador cercano y comprensivo. Desde una perspectiva espiritual, los años ocultos de Jesús nos invitan a valorar los tiempos de preparación en nuestra propia vida. No siempre es necesario que nuestras acciones sean visibles o grandiosas para ser significativas. A menudo, el verdadero trabajo ocurre en silencio, en el crecimiento interno, en la paciencia y en la fidelidad diaria. Así como Jesús vivió y se formó durante esos años, nosotros también somos llamados a aprender, a esperar y a prepararnos para el propósito que Dios tiene para nosotros. Por último, esta exploración nos recuerda que la vida de Jesús no fue un espectáculo, sino un camino de obediencia, amor y servicio. No buscó protagonismo en su juventud, sino que esperó el tiempo señalado por Dios para comenzar su ministerio, demostrando que la humildad y la paciencia son virtudes poderosas. En conclusión, aunque las Escrituras no detallen cada paso de esos años ocultos, la combinación de tradición, historia y reflexión espiritual nos permite comprender que fue un tiempo esencial para la formación del hombre que cambió el mundo. Jesús vivió una vida normal, trabajó, estudió, amó y se preparó para una misión que impactaría para siempre la historia de la humanidad.
Este silencio no debe ser visto como ausencia, sino como un recordatorio para valorar cada etapa de nuestra propia vida, incluso aquellas que parecen invisibles o sin sentido. Porque en ellas puede estar gestándose nuestro mayor propósito. Significado profético de los años ocultos. Los años ocultos de Jesús, esos años previos a su ministerio público, no solo representan un misterio histórico, sino que también poseen un profundo significado profético que ha sido objeto de reflexión a lo largo de los siglos. Para entender su trascendencia, es necesario mirar la Biblia con ojos atentos a los símbolos, los números y las conexiones que revelan un plan divino perfecto y un cumplimiento celestial en la vida del Mesías. En primer lugar, debemos recordar que la Biblia no registra detalles explícitos sobre este periodo para un propósito espiritual. El silencio mismo es una señal. Los años ocultos son un símbolo del tiempo de preparación, del proceso que no se ve, pero que es indispensable para la manifestación de la gloria. Así como el sembrador espera pacientemente la cosecha, Jesús vivió ese tiempo en silencio, preparando el terreno para el reino de Dios. Desde el punto de vista profético, el número 33 tiene una importancia especial en la vida de Jesús. Vivió exactamente 33 años, un número que en la numerología bíblica está asociado a la madurez espiritual, la perfección y el cumplimiento. Algunos estudiosos destacan que Jesús comenzó su ministerio público a los 30 años, edad que simboliza la madurez plena para servir según las leyes levíticas, Números 4:3, 23, 30. Y que su ministerio duró 3 años, formando así la cifra total de 33 años. Esta estructura temporal no es casualidad, sino un reflejo de un diseño divino. Pero, ¿qué significa que esos años previos estuvieran ocultos? En la Biblia, lo oculto suele asociarse con lo misterioso, lo sagrado y lo preparado en secreto por Dios. Por ejemplo, en Isaías 45:3, Dios dice: «Te daré los tesoros escondidos y los secretos guardados, para que sepas que yo soy el Señor que te llama por tu nombre». De manera similar, los años ocultos de Jesús simbolizan un tiempo de reserva, de crecimiento interno y de fortalecimiento espiritual, donde el propósito divino se gestó en la sombra antes de brillar con luz. Esta idea se conecta con varias figuras bíblicas y momentos de preparación en secreto. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar a Israel, David fue pastor durante años antes de ser rey, José sufrió en Egipto antes de gobernar. Todos ellos, al igual que Jesús, vivieron un tiempo oculto que fue fundamental para su misión. En el caso de Jesús, sus años ocultos también reflejan el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Profetas como Daniel, Isaías y Jeremías hablaron de un Mesías que sería cortado y que su obra tendría un tiempo señalado. Daniel 9:24-27 menciona 70 semanas de años, un tiempo profético que apunta a la llegada, ministerio y sacrificio del Mesías. La precisión del calendario sagrado en la vida de Jesús es una muestra clara de que cada etapa, incluso los años en silencio, estaba ordenada por Dios. Los símbolos de las fiestas judías también iluminan el significado profético de esos años. Las fiestas eran ensayos de la obra del Mesías, la Pascua prefiguraba su sacrificio, los panes sin levadura su pureza, las primicias su resurrección. Antes de llegar a estas manifestaciones públicas, Jesús vivió en una preparación que es análoga a los tiempos de espera y purificación que el pueblo de Israel experimentaba. Estos años fueron su tiempo de pan sin levadura, una etapa sin pecado y sin corrupción, que le permitió presentarse como el Cordero perfecto. Los números bíblicos también se entrelazan con estos años ocultos. El 7 representa perfección y plenitud, el 3 es el número de la divinidad y la resurrección, y el 40 simboliza pruebas y preparación. Jesús vivió 30 años hasta iniciar su ministerio, 3 años de enseñanza pública, y su vida estuvo marcada por estos ciclos y símbolos. Esto sugiere que su preparación fue tanto humana como espiritual, un proceso divinamente ordenado para cumplir la voluntad del Padre. Además, en el Nuevo Testamento, Jesús cita la Escritura para definir su misión, comenzando con Isaías 61:1-2, un pasaje que habla del año de la buena voluntad del Señor.
Esto indica que su ministerio público tenía un inicio predeterminado, y que antes de ese momento había un tiempo de crecimiento interno que no debía ser apresurado. Por tanto, los años ocultos son la expresión del tiempo señalado que Dios puso para que todo se cumpliera en su perfecta hora. Este significado profético también tiene una aplicación espiritual profunda para nosotros. Los años ocultos de Jesús nos enseñan que los tiempos de espera no son vacíos ni sin propósito. Dios trabaja en lo invisible, formando nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe y preparando nuestra misión. Así como Jesús pasó años sin manifestar públicamente su poder, nosotros también podemos confiar en que el tiempo de preparación es fundamental para la plenitud del propósito divino en nuestras vidas. Además, estos años reflejan la humanidad plena de Jesús. Él experimentó la rutina, el trabajo, el aprendizaje y la vida familiar, mostrando que lo ordinario tiene un valor extraordinario cuando se vive en obediencia a Dios. Esto nos anima a encontrar sentido y santidad en lo cotidiano, sabiendo que Dios puede usar cada etapa, incluso las más silenciosas, para formarnos. Finalmente, el significado profético de los años ocultos de Jesús nos recuerda la soberanía de Dios sobre el tiempo y la historia. Nada es casualidad ni improvisación. Cada momento, cada etapa, fue orquestada por el Padre para cumplir el plan redentor. Jesús no solo fue un hombre, sino el Mesías esperado, cuyo tiempo fue perfecto y cuyo silencio fue preparación para una obra eterna. Así, contemplar estos años nos invita a renovar nuestra confianza en el proceso divino, a abrazar los tiempos de espera y a vivir con la esperanza de que Dios está obrando incluso cuando no podemos verlo. Porque, como Jesús nos mostró, lo oculto es el terreno fértil donde germina la gloria. Enseñanzas espirituales del tiempo oculto. Los años ocultos de Jesús, ese periodo silencioso antes de comenzar su ministerio público, nos ofrecen profundas lecciones espirituales que pueden transformar nuestra vida de fe y obediencia. Más allá de ser un enigma histórico, estos años son un modelo que Dios nos presenta para entender cómo se forma el carácter, cómo se fortalece el alma y cómo se prepara el espíritu para cumplir con la voluntad divina. Primero, el tiempo oculto nos enseña sobre la importancia de la paciencia y la espera activa. En un mundo acelerado donde queremos resultados inmediatos, la vida de Jesús nos muestra que hay temporadas donde debemos cultivar la fe sin ver frutos inmediatos. Él pasó décadas en Nazaret, aparentemente común y sin manifestaciones públicas de su poder, pero en realidad esos años fueron esenciales para su formación. Esto nos invita a no desanimarnos en nuestros propios tiempos de espera, porque en ellos Dios está obrando para moldearnos. Esta espera no es pasividad, sino una espera activa. Jesús no fue un joven inactivo, vivió en obediencia, aprendió, trabajó y se preparó con disciplina. Así, nuestro tiempo oculto debe ser de crecimiento espiritual, de aprendizaje y de fortaleza interior. La espera se convierte en una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios, para desarrollar paciencia, humildad y confianza en su tiempo perfecto. En segundo lugar, los años ocultos de Jesús nos hablan del valor del anonimato y la humildad. Durante ese tiempo, Jesús no buscó fama ni reconocimiento. Su vida fue sencilla, en un pequeño pueblo, realizando tareas comunes. Este anonimato es un llamado para nosotros a valorar las etapas donde no somos vistos o reconocidos, donde nuestra labor parece pequeña o insignificante. Dios honra la humildad y usa lo aparentemente pequeño para cumplir grandes propósitos. En un sentido espiritual, este tiempo oculto es un recordatorio de que no siempre necesitamos estar en el centro del escenario para ser valiosos en el reino de Dios. La verdadera grandeza radica en la fidelidad silenciosa, en la obediencia diaria, aunque nadie lo note. Jesús, siendo Dios, vivió esta humildad para enseñarnos que la verdadera grandeza es servir sin buscar la aprobación humana. Otra enseñanza vital del tiempo oculto es la formación integral de la humanidad de Jesús, que nos muestra que la obediencia a Dios incluye todas las áreas de la vida: trabajo, familia, crecimiento emocional y espiritual. Jesús no nació predicador ni sanador de inmediato, primero fue niño, luego adolescente, luego joven carpintero.
Este proceso nos enseña que Dios valora cada etapa y que el desarrollo humano es parte del plan divino. Esta realidad nos invita a aceptar y valorar nuestro propio proceso de crecimiento, con sus etapas, tiempos y aprendizajes, reconociendo que la obediencia incluye honrar cada fase de nuestra vida. Así como Jesús experimentó la vida cotidiana, también nosotros estamos llamados a vivir plenamente nuestro tiempo presente, con fe y propósito. Además, el tiempo oculto nos revela la importancia de la preparación espiritual profunda antes de la manifestación pública de nuestro llamado. Antes de comenzar su ministerio, Jesús fue bautizado y pasó 40 días en el desierto, enfrentando pruebas y tentaciones. Este tiempo de preparación fue clave para fortalecer su misión y ejemplo. Para nosotros, este modelo señala que no podemos saltarnos la formación espiritual. El llamado a servir a Dios requiere momentos de reflexión, prueba y fortalecimiento interior. La obediencia incluye confiar en que Dios nos prepara en lo oculto para ser efectivos cuando llegue nuestro momento de impacto. Una cuarta enseñanza es la confianza absoluta en el plan y el tiempo de Dios, aun cuando no entendemos el propósito de nuestra espera. Los años ocultos nos muestran que Dios no improvisa ni actúa fuera de su perfecta voluntad y tiempo. Jesús vivió en completo sometimiento a la voluntad del Padre, aceptando que su ministerio debía comenzar en el momento exacto. Esto nos desafía a entregar nuestras agendas, deseos y prisa a Dios, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros y para su obra. La fe madura es la que sabe esperar, creer y obedecer, incluso en el silencio. Además, el tiempo oculto de Jesús también nos enseña sobre el valor del crecimiento interior y la transformación del corazón. Mientras el mundo esperaba un Mesías poderoso y visible, Jesús se preparaba en lo oculto para que su poder fuera auténtico y su mensaje real. Este tiempo fue una escuela de amor, paciencia y entrega. Para nuestra vida espiritual, esto implica que antes de manifestar nuestro propósito, debemos permitir que Dios trabaje en nuestro corazón, sanando heridas, transformando actitudes y renovando nuestra mente. La obediencia verdadera nace de un corazón rendido y preparado. Finalmente, el modelo de los años ocultos nos recuerda la importancia de la identidad y misión arraigadas en la comunión con Dios. Jesús, aunque vivió en silencio, mantuvo una relación íntima y constante con el Padre. Su vida oculta fue un tiempo de conexión y dependencia total en Dios. Esta enseñanza es fundamental para quienes buscan cumplir un llamado espiritual. La fuente de poder no está en la aprobación humana ni en la rapidez de resultados, sino en la profundidad de nuestra comunión con Dios. El tiempo oculto es la oportunidad para fortalecer esa conexión vital. En resumen, los años ocultos de Jesús nos enseñan. La paciencia y la espera activa son necesarias para crecer y prepararnos. La humildad y el anonimato pueden ser momentos de gran valor espiritual. La obediencia implica vivir cada etapa con fidelidad y propósito. La preparación espiritual profunda es clave antes de cumplir nuestra misión. La confianza en el plan y tiempo de Dios nos sostiene en el silencio. La transformación interior es fundamental para manifestar nuestro propósito. La comunión íntima con Dios es la fuente de nuestra fortaleza. Estas lecciones son un llamado a vivir con fe madura, abrazando los tiempos invisibles, confiando en que Dios está trabajando para nuestra transformación y para que nuestro ministerio o propósito se cumpla en su momento perfecto. Que este modelo nos inspire a no temer los años ocultos, sino a verlos como un regalo divino, una escuela de vida, y un espacio santo donde Dios nos prepara para lo extraordinario. Al concluir este viaje por los años ocultos de Jesús, queremos detenernos un momento para mirar profundamente dentro de nosotros y preguntarnos, ¿qué significa para nuestra vida hoy este tiempo de silencio? ¿Paciencia y preparación que vivió el Mesías antes de comenzar su ministerio? Jesús no llegó al escenario de la historia de manera abrupta ni por impulso. Sus años ocultos fueron el fundamento sólido sobre el cual edificó su obra más grande. Ese periodo, aparentemente invisible para el mundo, fue en realidad el tiempo donde se formó el carácter, la fortaleza y la conexión divina que lo sostuvieron en cada paso de su misión.
¿Qué nos dice eso a nosotros, que muchas veces deseamos resultados rápidos, reconocimiento inmediato o respuestas claras? En un mundo que glorifica la inmediatez, la historia de Jesús nos invita a redescubrir el valor de los tiempos invisibles. La espera no es castigo ni pérdida, sino un espacio divino donde se moldea nuestra identidad, se profundiza nuestra fe y se fortalece nuestro espíritu. Nos recuerda que el propósito de Dios no se cumple en la prisa, sino en la fidelidad diaria, en la obediencia humilde y en la entrega total, aunque nadie vea nuestro esfuerzo. Si alguna vez te has sentido invisible, ignorado o estancado, recuerda que Jesús mismo vivió esa realidad y la transformó en la mayor manifestación de poder y amor que el mundo haya conocido. No estás solo en tu tiempo oculto. Dios está obrando en ti, preparándote para un destino mucho más grande de lo que puedes imaginar. Esta reflexión nos invita a abrazar con gratitud cada etapa de nuestra vida, confiando que nada es en vano. Cada prueba, cada momento de silencio, cada labor aparentemente insignificante, tiene un propósito divino. Nuestra tarea es ser fieles, no perder la esperanza, y mantenernos firmes en la fe, sabiendo que Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. Pero esta historia también es un llamado a la acción. No podemos quedarnos pasivos esperando que todo suceda. La espera debe ser activa, como la de Jesús en Nazaret, trabajando, aprendiendo, creciendo. Es un tiempo para fortalecer nuestro carácter, para profundizar nuestra relación con Dios y para prepararnos para el llamado que vendrá. ¿Estás dispuesto a vivir tu tiempo oculto con propósito? ¿Estás dispuesto a confiar en Dios y ser fiel en lo pequeño, en lo invisible, en lo que parece no tener sentido? Te animo a que transformes tu espera en un espacio sagrado, donde Dios pueda formarte y equiparte para la misión que te ha confiado. Cada persona tiene un llamado único, y muchas veces la preparación ocurre en la quietud, en la obediencia silenciosa, en la humildad del día a día. No temas esos momentos. Más bien, aférrate a la promesa de que Dios está contigo y que, como Jesús, saldrás transformado y listo para impactar el mundo. Quiero invitarte a reflexionar, ¿qué aspectos de tu vida estás dejando en las sombras, en el tiempo oculto? ¿Cómo puedes comenzar a vivirlos con mayor fidelidad y propósito? ¿Qué pasos puedes dar hoy para prepararte mejor para el llamado que Dios tiene para ti? También te invito a que compartas tus pensamientos y experiencias. Muchas personas atraviesan tiempos ocultos y el intercambio de historias puede ser una fuente de aliento y fortaleza. ¿Te has sentido en una etapa de espera o silencio? ¿Cómo has vivido esa experiencia? Tu testimonio puede ser una luz para otros. Vivir con propósito no es cuestión de suerte ni de rapidez, sino de una decisión diaria de confiar en Dios, de ser obediente y de perseverar. Los años ocultos de Jesús son el mejor ejemplo de que el éxito espiritual y ministerial nace de una vida fiel en lo oculto. Que esta historia te inspire a no desistir, a no rendirte, a no compararte con otros ni a buscar atajos. La grandeza se forma en el silencio, la humildad y la obediencia, y Dios honra ese camino. Hoy te desafío a tomar un compromiso contigo mismo y con Dios, honrar tu tiempo oculto, vivirlo con fe, paciencia y esperanza, y prepararte para el llamado más grande que está por venir. El mundo necesita tu luz, tu entrega y tu testimonio. Pero primero, como Jesús, debes pasar por el tiempo de preparación, para que cuando llegue tu momento, puedas brillar con la fuerza y la autenticidad que solo una vida fiel y preparada puede tener. Gracias por acompañarme en este recorrido por los años ocultos de Jesús. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que compartas este video, suscribas al canal y dejes tu comentario abajo. Tu participación es valiosa y juntos podemos crecer y apoyarnos en este camino de fe. Recuerda, no estás solo. Dios está contigo en cada paso, en cada tiempo oculto, y tiene un propósito perfecto para tu vida. Haz clic en el video que aparece en pantalla para aprender más, no olvides suscribirte al canal. Que la paz y la gracia de Jesús te acompañen hoy y siempre. Amén. Nos vemos en la próxima.